tal, hermanos? ¿Cómo están? Estamos un buen tiempo ya en esta epístola de Primera de Juan. Estamos en el capítulo 5 y antes de continuar la serie, sería muy oportuno recordar brevemente el tema de la epístola, el propósito de Juan al escribir esta hermosa carta. Por más breve que sea, es una carta potente para animar a los creyentes a tener certeza, seguridad. Como dice el versículo clave de esta epístola, el 5:13, donde Juan, si abren conmigo, primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice Juan. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas que escribe Juan es para que los creyentes sepan, tengan certeza, tengan seguridad. Y a lo largo de toda la epístola hemos visto pruebas que el apóstol hace acerca de cómo tener la certeza, cómo saber que somos creyentes. Bueno, en primer lugar, porque el creyente no está en tinieblas, está en luz, porque el creyente que dice creer en Dios debe andar como él anduvo, porque no anda en derrota, en pecados, porque no ama este mundo, porque no se entrega a los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, sino a la voluntad de Dios, porque vemos que no sigue a los falsos maestros, sino que está enraizado en la verdad. Y en reiteradas ocasiones Juan dice en esta epístola que evidentemente porque ama, porque hace justicia, porque no practica el pecado. Y bueno, llegamos a esta porción hermosa del capítulo 5 donde Juan introduce el tema de la victoria, del vencedor. Leemos primera de Juan capítulo 5 versículos 1 al 5 para entrar de vuelta en contexto. Estos 5 versículos nos introducen todo el tema. Hoy vamos a mirar la segunda parte de las características de un vencedor. Dice 1 Juan 5, 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que si entramos nosotros a estudiar las características de un vencedor, y habíamos visto el versículo 1 al 3 estas características, porque el versículo 4 y 5 presentan el tema de esta porción, que es el vencedor, el victorioso. Y no es otra palabra sino para describir un sinónimo, que es un victorioso, es alguien que tiene una fe genuina en Dios. La victoria se asemeja o se iguala a la fe, como términos intercambiables a la verdadera fe. Vamos a estudiar entonces los versículos 4 y 5. Vamos a concentrarnos nuevamente en estos versículos. Dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Evidentemente, al hablar de victoria, victoriosos, vencedores, tenemos en mente a un cierto tipo de personas que en la mayoría de los casos llamamos héroes. Cuando una selección nacional va y conquista la Copa del Mundo, son aquellos que han ganado, son los victoriosos, los vencedores, son los héroes nacionales, por así decir, para muchos. En la antigüedad, aquellos que ganaban batallas, hacían proezas, los héroes. Los héroes se transforman rápidamente, con gran facilidad, en ídolos públicos. En especial por aquellos más jóvenes que toman como íconos, como personas de modelo a seguir, estándares, como patrones. Bueno, la Biblia también habla acerca de héroes y podemos pensar en algunos de ellos. David, por ejemplo, cuando venció a Goliat y volvió victorioso de la batalla, la gente, las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Por supuesto que esto le generó problemas a David más tarde, pero es un claro ejemplo de que la tendencia humana es
a idolatrar héroes. Hay otra porción hermosa en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde se conoce como el capítulo 11 de Hebreos, como el Salón de Héroes de la Fe. Solamente para mostrarles, ustedes pueden leer del 11, versículo 4, hasta el final del capítulo. No voy a leer todo, pero quiero leer una porción pequeña del versículo 32 de Hebreos, el capítulo 11, 11:32. Dice el autor de los Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice el autor, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hasta allí la lectura de este hermoso capítulo. Y ahí citando un resumen rápido, porque ustedes pueden leer comenzando de la sangre de Abel, Abraham, Moisés, y sigue la lista. Hombres que agradaron a Dios, tuvieron testimonio de haber agradado a Dios y convertirse por ello en íconos, modelos a seguir para las siguientes generaciones. Cuando pensamos en esos hombres decimos, uff, qué lejos están de nosotros. ¿Quién no tiene en alto a un Pablo, a los apóstoles? ¿Quién no tiene en alto al apóstol Juan, a Moisés, a Abraham, a David, a Samuel, a los profetas? Pero sin embargo, según Santiago, capítulo 5, ellos son hombres semejantes a nosotros, con pasiones iguales a las nuestras. Tenían sed, tenían sueño. Eran hombres pecadores, por supuesto que sí. Sujetos a debilidad, pero sin embargo, estos hombres son tenidos como victoriosos en las Escrituras. Son hombres cuyo rótulo sobresale y que muchos quisieran tenerlos como modelos. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que a estos hombres los hace grandes? La respuesta corta es su fe en Dios. Es la fe en Dios lo que diferencia a un hombre débil, a un hombre torpe, a un incrédulo de un hombre creyente que agrada a Dios. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Un cristiano es un vencedor por el simple motivo de creer en Dios. A una persona creer en Dios ya es un vencedor y ha vencido porque ha rehuido la mentira, el engaño de llegar a Dios por sus medios, sino creyendo a Dios, se niega a sí mismo, viene al Evangelio, a la buena noticia de que hay salvación en Dios. Por creer en Dios es un vencedor. Según Dios, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Los creyentes son vencedores y tendríamos que analizarlo porque es un tema que el párrafo, el pasaje nos permite explorar en qué sentido y viendo como un diamante varias aristas, en cuántos sentidos la Biblia llama vencedor a un cristiano. Bueno, es hermoso esto porque verlo nos permite cobrar ánimo, fuerza. Es como aquel hombre que fue a un lugar donde estaban los adictos a las drogas. Ellos están allí tratando de salir de ese hoyo, tratando de salir de ese problema de adicción. Pero aquel que intenta siquiera dar unos pasos, el resto, sus compañeros envidiosos, les recuerdan, vas a volver, vas a caer, es imposible salirte de esto. ¿Saben? El que practica el pecado es esclavo del pecado. El pecado esclaviza al hombre, pero en Cristo hay libertad. Cristo nos hizo libres, ya no tenemos por qué ser presa de él.
pecado. Tenemos la posibilidad, y claro que sí, de salir victoriosos. Y el creyente debería conocer estas verdades. Recuerden que Juan quiere dar certeza a su audiencia, quiere animar a los hermanos a verificar, a vindicar su fe y por otro lado impulsarles a que salgan victoriosos, conociendo que son victoriosos. ¿Y victoriosos en qué sentido? Bueno, primero, los creyentes son vencedores, victoriosos ante Satanás. ¿Esto dónde lo dice? Bueno, en varias partes de las Escrituras. Ya lo dijo Juan en el capítulo 2, allí, primera de Juan, capítulo 2, 13 al 14, hablando de que los jóvenes han vencido al maligno. Puede tomar nota, vamos a avanzar un poquito más. En Apocalipsis, Juan lo menciona en el capítulo 12, 11, dice Juan, en cuanto a la visión que él tiene del futuro, de los santos en la tribulación, dice, han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos hombres que están clamando por justicia a Dios han muerto porque menospreciaron sus vidas a causa del nombre de Cristo, no tuvieron temor de morir a causa del nombre y salieron victoriosos gracias a la sangre de Cristo ante Satanás. Los creyentes no solo han vencido a Satanás, sino también han vencido a los siervos de Satanás. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4, esta porción de que habla de los falsos maestros. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los creyentes han vencido a Satanás, los creyentes han vencido a los falsos maestros. Por supuesto, porque la iglesia, a fin de cuentas, es la comunidad de redimidos, de los hijos de Dios, que al fin de cuentas es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad tiene una amplia supremacía sobre el error. Aunque Satanás ha sido vencido, sigue siendo un enemigo poderoso, del cual el apóstol Pedro nos recuerda, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué hace eso el diablo? Porque él no puede sencillamente devorar a cualquier creyente, porque el creyente es un victorioso. El diablo tiene que estar buscando algún creyente descuidado, tiene que estar buscando alrededor algún descuido, algún letargo, alguien torpe para hacerle tropezar. Pablo escribió en Romanos 16:20, interesante este versículo, despidiéndose de la iglesia de Roma. Pablo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué promesa. Santiago agregó acerca de cómo los creyentes deben luchar contra las tentaciones. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Al fin de cuentas, sabemos el final del partido. Es como ver un partido una vez que terminado, la repetición de un partido en diferido. Y ya sabemos cómo resulta todo. Estamos viendo un partido sabiendo que Paraguay ha ganado el partido. Uno no se asusta, no se amedrenta cuando el árbitro cobra un penal a favor del equipo contrario, porque ya sabemos que el partido termina ganando Paraguay. Ya sabemos cómo termina esta historia. Apocalipsis nos cuenta, según Juan, que Satanás va a ser vencido, echado al lago de fuego, dice, el lago de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así termina, según la narrativa bíblica. No solamente los creyentes deben saber que son victoriosos ante Satanás y sus siervos, sino que deben estar cuidadosos acerca de las estratagemas del error de este poderoso adversario. Pablo nos da varias advertencias en 2 Corintios y en Efesios 6. Inclusive en Efesios 6 se insta a todo creyente a estar firmes ante ¿qué? Ante las acechanzas del diablo. ¿Cómo? Tomando toda la armadura de Dios. A fin de cuentas, el creyente es victorioso por los méritos de Cristo, así que ya no está perdido, no está condenado, pero en el presente debes luchar contra el pecado residual, debes luchar contra las tentaciones, contra el engaño satánico, y para ello debes hacer uso de los recursos que tienen gracia, que son la palabra de Dios, la oración, ampararse en los recursos que Dios le da. Y ahí en Efesios tienen la armadura de Dios descrita en una metáfora. Pero no solamente
interesante, los creyentes han vencido a Satanás, han vencido, son victoriosos sobre los falsos maestros del error, las estratagemas del error, sino que también, de una forma interesante, la Biblia presenta que los creyentes, los hijos de Dios, son victoriosos ante la muerte, aquello que tanto teme el hombre. La muerte ha sido vencida por Cristo y por ende por todos sus hijos. Podemos leer en 1 Corintios 15, 54, donde Pablo hace esta abrumadora descripción, hablando ya de la resurrección. Pablo dice en 1 Corintios 15, 54, ya concluyendo este magnífico capítulo, Pablo dice, y cuando esto corruptible, hablando de su cuerpo, esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sordida es la muerte en victoria. Pregunta de una forma burlona, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si querés, burla santa. Pablo se burla de la muerte utilizando una imagen de una abejita que perdió su aguijón. La abeja ya no causa ningún daño, ya no es temible. Y la muerte ha perdido su aguijón cuando Cristo solucionó el drama del pecado. Dios concede a los creyentes victoria en estas áreas. Victoria sobre la muerte a través y únicamente en Jesucristo. Pero por último, quizás un área muy importante en la vida cristiana, y es el área que nos corresponde en nuestro párrafo aquí presente, es que Juan observa en el versículo 4 y 5 del capítulo 5 que los cristianos han vencido al mundo. No solamente a Satanás, a los siervos de Satanás, a la muerte, sino también al mundo. Y sabemos que este mundo no es la creación de Dios, no es el planeta. Cuando Juan habla aquí de mundo, no está hablando de cosmos. Juan está hablando aquí de una era. La palabra aquí es, ha vencido esta era. Esta palabra se usa para todas las eras, porque es un sistema opuesto a Dios, a estas tendencias opuestas que se niegan a hacer la voluntad de Dios, que quebrantan los parámetros de Dios. Es el mundo invisible, ese sistema de maldad que no se percibe con el ojo humano, es hostil a Dios y a su palabra, que podemos darnos cuenta al sencillamente tratar de vivir bajo las normas de Dios, vamos a toparnos con el mundo. El mundo no es la tecnología, el mundo no es tener un auto nuevo, no es tener una casa moderna, no. El mundo es aquello que se opone a lo que te impide hacer la voluntad de Dios. Trata de vivir según los parámetros de Dios. Trata de vivir como Dios manda y te vas a dar cuenta que es el mundo. Dice Pablo, y a todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Los creyentes genuinos, aquellos que son piadosos, serán perseguidos, van a tener dramas porque van a inquietar al enemigo, van a causar un revuelo. Aquel que alumbra, al que está en oscuridad, le quebranta y le molesta, le incomoda tu luz y va a causarte problemas. Este mundo está, por cierto, gobernado por Satanás. Jesús lo dijo en Juan 12:31, el príncipe de este mundo, Juan 14:30, 16:11, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, Efesios 2:2, que Satanás, el príncipe de la potestad del aire, Primera de Juan 5:19, en esta epístola, en el capítulo, versículo 19 del capítulo 5, dice que tenemos que saber esto, que el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros, los creyentes, no. No somos de este mundo. El mundo nos odia, no nos reconoce como suyos. ¿No deberíamos nosotros entonces estar enamorados de un mundo que nos odia y que odia a Dios? Y este es el gran tema que introducen estos versículos. Versículos 4 y 5, de lo que vamos a mirar brevemente, bajo el gran tema de un victorioso, la victoria que debe tener el creyente ante el mundo. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios. El griego literalmente dice, todo lo que es nacido de Dios.
Juan no quiere poner un énfasis individual, sino general, en todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Qué pasa? Aquel que ha experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿cuál es la consecuencia? Ha vencido al mundo. Aquello que nace de Dios, por nacer de Dios, aunque sea bebé, ya vence al mundo. Este mundo está dominado por Satanás, que impulsa la carne, el orgullo, la codicia, el egoísmo, el placer, todo lo que la Biblia llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios, sino del mundo. Este mundo promueve los deseos de los ojos. Este mundo promueve, por eso van a ver ustedes tanto erotismo en la promoción de publicidades, en el marketing, porque los deseos de los ojos, dice, el ojo nunca se sacia de ver. Satanás es el mejor marquetero, sabe eso. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. El viejo hombre caído, esclavo del pecado, anhela pecar y no puede dejar de pecar, a menos que sea salvado abruptamente por Cristo. Los cristianos, dice la Biblia, según Colosenses, que Dios, 1:13, Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, estamos esclavos, y nos ha trasladado como un rapto, como un secuestro, violentamente, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Como resultado, dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. En Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos de este mundo, estamos aquí, pero no somos de aquí, sino que esperamos nosotros al Salvador, ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Estas verdades estamos repitiéndolas porque son muy elementales. Recientemente leí una encuesta que hicieron en Estados Unidos, el grupo de R.C. Sproul, no me acuerdo el nombre, pero esta organización estaba haciendo una encuesta acerca de el grado de evangelicalismo en Estados Unidos, y el pueblo evangélico en Norteamérica presentó respuestas interesantes, alarmantes. De cada 100 personas, 30 respondían que Cristo era un buen maestro. 60 dijeron que Cristo no era Dios. O estaban confundidos acerca de que si Cristo era o no Dios. De cada 100 personas, 25 estaban como que sin tener una explicación clara de la doctrina de la Trinidad, o por lo menos muy confundidas. Y esto sencillamente nos habla de que no deberíamos de cansarnos de volver con un gozo, con un deleite a los fundamentos, a lo evidente, porque aquí Juan hace eso. Juan dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Un verdadero creyente vence. Y recuerden que Juan quiere dar certeza, seguridad en toda su carta. Y Juan dice, ¿querés saber si sos creyente? Bueno, mira tu vida. ¿Sos un esclavo del pecado? Porque el que practica el pecado es del diablo. El que hace justicia es justo, no se engañen. Si vos decís que amás a Dios, pero odias a tu hermano, vos no sos creyente, no te engañes, dice Juan. Juan dice, ¿querés saber si sos verdaderamente un victorioso? Bueno, ¿amás al mundo? ¿Dónde está tu mira? Dice Juan. Pablo había dicho otra cosa, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está tu mira? Un creyente no puede ser un perdedor ante este mundo, no puede estar todo el tiempo dejándose como un tamo que arrebata el viento, llevado por cualquier tipo de nueva tendencia, de nueva ideología. Los creyentes, es a través de la relación que tienen con Cristo, que ya no forman parte de este sistema mundial, igual que el mismo Cristo forma parte de este mundo. A pesar de que los creyentes ya no viven en este mundo, los cristianos tenemos obviamente continua relación con Él. Vean, 1 Juan 3:1, Juan ya había dicho que esa relación que tenemos con el mundo debe servirnos y debe ser evidente para el mundo que nosotros somos de Dios. Dice, capítulo 3, un versículo muy conocido, 3:1 de esta misma carta, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan dice, nosotros debemos amarnos. Miren cuál amor nos dio Dios para que el mundo nos llame hijos de Dios. Pero el mundo no le conoció a Él. El mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios, no busca a Dios.
Según Pablo, el incrédulo está ciego, esclavo del pecado, muerto en delitos y pecados, incapacitado, inhabilitado por el pecado. Necesita, necesita ser regenerado para ser victorioso. Pedro dice, de otra forma, que los creyentes son extranjeros y peregrinos. Claro, todos los apóstoles parten de la premisa de que un verdadero creyente no es de este mundo, no somos de este sistema, no pertenecemos aquí. Sería extraño que un creyente viva su vida buscando todos los placeres que este mundo ofrece, olvidándose de su propósito aquí en esta tierra. Somos, según Pedro, somos pasajeros, extranjeros, peregrinos. Esa mentalidad de peregrino que apela a Pedro, me llama la atención. Pedro apela a esa mentalidad que debemos tener. ¿Y qué hace un peregrino? ¿Qué hace un extranjero? Dice Pedro, os abstengáis, absténganse como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo es eso? Pedro apela porque sabemos nosotros que aunque hemos vencido en cualquier parte donde hay victoria, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Josué conquistó la tierra prometida, ustedes recordarán que ganaron las batallas principales, ganaron la guerra, pero siempre había pequeños recovecos, pequeñas esquinas, pequeños lugarcitos sin conquistar que tocaba a cada tribu vencer completamente. Bueno, de igual forma, la carne ha sido derrotada, pero aún hay pequeños vestigios de ella, del viejo hombre en nosotros, que tienen que ser aniquiladas. La carne no nos va a dar nunca la bandera blanca de paz, no da tregua. Ni primera oportunidad que tiene la carne, el viejo hombre, y nos da batalla. Nosotros tenemos que aniquilar el viejo hombre. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Ira, celos, contiendas. Y comienza a decir Pablo. Bueno, Pedro dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis. ¿De qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma que busca a Dios, se presupone que el creyente ama a Dios, busca a Dios. El creyente debe batallar contra esos deseos. Lejos de estar enamorados de este mundo, los creyentes luchan contra él. Hermano querido, quiero que prestes atención a esta parte. El apóstol Pablo puso un ejemplo muy claro y contundente, porque fue él quien enfrentó intensa persecución, oposición de parte de este mundo. Él le escribió en 2 Corintios, permítame leer estos versículos, de capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice Pablo, hablando de los falsos que se creían mejor que él, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Noten la oposición del mundo. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, o sea, madrugadas sin dormir, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Bueno, aquí Pablo presenta su vida piadosa, siendo un apóstol de Jesucristo, un hombre fiel, el campeón de la fe. Y este hombre sencillamente narrando cómo estuvo viviendo en este mundo. Como dijo Hebreos, anduvieron de acá para allá, de los cuales el mundo no era digno. Peleando contra este mundo que se opone abiertamente y hostil. Sin embargo, esta hostilidad del mundo no derrotó a Pablo, no desanimó al apóstol. Porque el mundo, según Pablo, no tenía poder sobre él. Por eso escribió Pablo en Hechos 20-24, cuando Pablo está despidiéndose de los ancianos, y Pablo le dice que no tiene miedo de lo que le ocurra, porque él sabe que le van a apresar, después de que Agabo dio una profecía. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A Pablo no le importaba si te padecía esto, si se ahogaba en alta mar, si estaba en la cárcel, si tenía azote, sufrimiento.
A él le importaba una sola cosa: cumplir el mandato del Señor. ¿Qué lejos estamos? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestra ruta este año? Los que estamos. Yo mismo pienso, este versículo me hizo pensar en qué estoy andando. ¿Cómo puede ser que me identifico con la vida cristiana como un victorioso a este mundo, pero estoy enamorado del mundo, envuelto en sus cosas, enredado? El que milita para Cristo no se enreda en las cosas de esta vida. Cuando aquellos hombres que amaban a Pablo rogaron con lágrimas de que Pablo no fuese a Jerusalén porque iba a ser encarcelado, en el capítulo 21 de Hechos, Pablo dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo sabía que su triunfo final sobre este mundo era seguro. ¿Y vos? ¿Qué tal, hermano? ¿Estás consciente de tu triunfo sobre el mundo? De esta forma, con esta mentalidad, Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta. Pablo dice en capítulo 4, 17: esta leve tribulación momentánea, escuchen, hermanos, si estás pasando por tribulación y estás escuchando este mensaje de que sos victorioso al mundo, escucha esto: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué cosa? Una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo simple y llanamente declaró en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, con esta mentalidad, los creyentes somos invencibles. No por nuestra capacidad, obviamente, sino por el poder de Cristo. Solamente mediante la obra y la persona de Jesucristo. Aún así, aunque la victoria está totalmente asegurada, y la Biblia lo ratifica en varias partes, nosotros vemos otra realidad. Vemos tristemente que los cristianos andan en derrota, perdiendo varias batallas. Y tengo una nota final, práctica para mis hermanos, una reflexión acerca de esto. ¿Qué tiene que ver esta victoria con lo que venía hablando del amor maduro? Bueno, los creyentes vivimos en este mundo de forma real y nos enfrentamos con obstáculos difíciles, hay que admitir. Es fácil hablar, pero difícil vivir. Los problemas son reales y duros. No es fácil obedecer a Dios. Y mucho menos en este cuerpo caído, como decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se veía a sí mismo como en la antigüedad, cuando un hombre cometía homicidio, ataban su cuerpo con cadenas al cuerpo muerto, para esa era su condena. Él tenía que, hasta morir, soportar un cuerpo en podredumbre, lleno de gusanos, y la podredumbre del cuerpo muerto se trasladaba al propio cuerpo. Nadie podía liberarlo a él, porque quien lo liberaba sufría la misma suerte. Y Pablo, usando esa imagen, Pablo dice, Pablo encuentra que él se deleita en la ley de Dios, como dice Juan, que ama la ley de Dios. Ama a Dios porque guarda sus mandamientos. Bueno, Pablo dice, se deleitaba en la ley de Dios en el hombre interior, pero luego haya otra ley en sus miembros que se revela contra la mente, y hay una lucha encarnizada. Y es esto: no es fácil obedecer a Dios. No te levantas a la mañana con ganas de orar. No te levantas con ganas de leer la Biblia, y difícilmente vas a tener ganas de seguir cantando a Dios, de negarte a vos mismo. Es una lucha contra el viejo hombre. El Evangelio es eso: negarte a vos mismo, tomar tu cruz, humillarte constantemente delante de Dios. Pero Juan dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto significa que la naturaleza divina está en tu interior. Esto significa que Dios es, a fin de cuentas, quien produce el querer como el hacer por su beneplácito. Es Dios quien te lleva, te mueve. Es el poder que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo que está operando en nosotros para perfeccionarnos. Y nos demanda que nos esforcemos. Esta lucha está en nosotros, por otra parte, en negarnos a nuestros deseos antiguos,
pero al mismo tiempo en fortalecer nuestros nuevos deseos, los deseos del alma, de conocer a Dios. Esta batalla no ha terminado todavía, pero dice, esta es la victoria, dice Juan, una frase. Nótese que Juan no dice, este es el vencedor, sino él escribe la victoria, para mostrar el concepto muy significativo, que la victoria y la fe son sinónimos. La fe, por supuesto, puesta en Cristo. Cuando los creyentes ponen su fe en Jesucristo, nada puede separarles del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna de las fuerzas de este mundo, ni la muerte. Vamos a leer Romanos 8, por favor, si tenés tu Biblia a la mano. Romanos 8, 35 al 38. Si sos tan amable, por favor. Este versículo muy conocido para mostrarte el punto de Pablo nuevamente. Dice Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Son preguntas retóricas. La respuesta es nadie. Pero Pablo va a plantear varias preguntas, una tras otra. Dice, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pregunta Pablo. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, lo que citó más arriba, somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego Pablo añade, versículo siguiente, 38, por lo cual estoy seguro. La seguridad de Pablo, ¿en qué se radicaba? La raíz de esa seguridad radicaba en el hecho de que nosotros, los creyentes, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Cristo, no por nuestros medios. Por eso dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, vean, ni lo presente, ni lo futuro. No importa lo que pase en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Somos vencedores, pero sin embargo estamos derrotados. Sin embargo vemos que hay hermanos que están en derrota. Hay hermanos que podríamos decir, o personas que están dudando a sí mismos si realmente son o no vencedores, y por ende son o no creyentes. Hemos visto características de un vencedor. ¿Cómo saber si soy yo uno de ellos? ¿Cómo? Bueno, no le vamos a dejar ahí, ¿verdad? Pensar, hermano, ¿para dónde estás mirando? Alguien dijo una vez que uno está mirando al mundo de frente, o está mirando al mundo dándole la espalda, mirando hacia atrás, o está mirando al mundo en su interior. Si estás mirando al mundo de frente, vos no sos creyente, porque el mundo es tu meta, y vos estás rumbo a la meta de este mundo, vos estás perdido. Como la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Si estás en camino a este mundo te va a llevar a la condena, aunque vos creas que sos exitoso, aunque te vaya bien en la facultad, te vaya bien en el trabajo. Este mundo pasa y sus deseos. Solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ahora, puede que vos realmente seas un creyente porque el mundo está atrás tuyo y vos mirás al mundo hacia atrás. Vos sos un vencedor, has vencido al mundo, el mundo no te cautiva, vos estás peleando contra el mundo, estás consciente constantemente, tenés al tapete la idea de que sos extranjero, un peregrino, tu ciudadanía está en los cielos. Estás haciendo y sos un misionero, sos un embajador de Cristo como si Dios rogase por medio tuyo al mundo. Sos luz para este mundo en tinieblas. Y estás consciente de ello y sos un victorioso, porque el mundo está a tu espalda. Pero puede ser también el caso de que vos seas un creyente, has vencido al mundo, Dios te sacó del mundo, pero Dios no logró quitar el mundo de vos, y vos mirás al mundo interiormente. Lo que pasó con los judíos cuando salieron de Egipto. Dios quitó al pueblo de Israel de Egipto, pero no quitó Egipto del pueblo de Israel. Y ellos decían,
Cada tanto decían, ay, los puerros, ay, las cebollas, ay, si por tan solamente volviéramos a Egipto, y todo el tiempo, porque ellos tenían Egipto dentro suyo. Y puede ser tu caso. Estás tan envuelto en este mundo, pensá, hermano querido, estás inmerso en este mundo, te enrolaste con algo de este mundo, el mundo te cautivó increíblemente, no estás en guerra con él y no tienes problema con el mundo. Y eso hace que sencillamente estés frío y no estés perdiendo batallas, no la guerra la ganó Dios, pero estés en derrota. Y obviamente el gozo no está. Quizás deberías de orar como David, devuélveme el gozo de la salvación. Y como decía Spurgeon, ¿por qué Dios te escucharía si vos no escuchás a Dios? Pensá, qué palabra más sabia, ¿verdad? Si vos te animás a pedirle algo a Dios, primero haz lo que Él te pide, decía Spurgeon. Ya que los creyentes piden cosas, bueno, cerciorate de que vos estás haciendo lo que Dios te pide para pedirle cosas a Dios. Él decía, deleitas a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Dios, al estar en comunión con Él, transforma tus deseos, transforma tus pedidos y se alinean con su voluntad. Pero cuando no estás en sus caminos, cuando estás, en vez de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pero cuando estás mirando la tierra, probablemente estés desenfocado y tus pedidos sean inicuos, egoístas. Orad, pero no recibí lo que pedís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Para terminar, ¿qué podemos hacer? Bueno, un consejo final, habiendo visto esta hermosa verdad que plantea Juan. Características de un vencedor. Un vencedor, según Juan, habíamos visto los primeros 3 versículos. Un vencedor es aquel que cree en Cristo, en su obra, en su persona, que crees que es Dios, el Mesías. En segundo lugar, un vencedor es aquel que ama a Dios y ama a los hijos de Dios. Y en tercer lugar, un vencedor es aquel que guarda sus mandamientos, que obedece a Dios. Vimos ya en el sermón pasado la relación entre obediencia y amor. Pero ahora podemos dar un paso más y podemos responder, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo desenamorarme de este mundo? ¿Cómo puedo de vuelta no estar atento a las cosas tan hermosas que este mundo ofrece? Mi hermano querido, estudia la palabra de Dios. No solamente lo leas, estudia la palabra de Dios profundamente, al punto de encontrar la hermosura de Dios. Y que esa hermosura de Dios haga que las cosas bellas de este mundo palidezcan ante la belleza de Dios. Es para meditar. Cuando un creyente se encuentra ante la persona de Dios, ante la hermosura de la santidad de Dios, las demás cosas, las demás hermosuras palidecen, quedan apocadas. Cuando un hombre encuentra verdadera hermosura, lo demás es trivial. Y va a llegar el momento en que vas a decir, ¿cómo puede ser que hay personas que sigan queriendo aquello, que se estén perdiendo la vida de relación con Dios por aquella macanada? Y alguien más maduro te diga, cuidado, hace poco vos estabas igual. Así que mi hermano, únicamente, la única solución, volvámonos a la palabra, a sumergirnos en la palabra, porque somos nacidos de Dios y tenemos la naturaleza divina y Dios produce el querer como el hacer, pero por su palabra. Su palabra, que el salmista decía, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es evidente que estemos en derrota, que no estemos victoriosos, si es que no estamos sumergiéndonos en la palabra, si no estamos agarrándonos, aferrándonos a sus promesas, a las verdades. Es un tiempo de apropiar nuestra verdad, como decía Juan, tomar certeza, entender que podemos salir, que claro que podemos vencer el pecado, por supuesto que sí. Somos victoriosos, somos más que vencedores por medio de Cristo. Y tenemos la promesa de que vamos a salir victoriosos, pero tenemos que poner de nuestra parte en obedecer. Y esa garantía debe movernos a nosotros, no ahuyentarnos, sino acercarnos. Dios quiere aplicar estas verdades a nuestra vida. Oramos. Padre Santo, muchas gracias porque en tu palabra encontramos aliento, Señor, encontramos verdades que nos abofetean, Padre. Seguramente estamos coqueteando con algo bello de este mundo. Estamos seguramente desenfocándonos con el dinero, con promesas de éxito, con la autorrealización que este mundo promete.
Quién sabe con qué cosas, Señor, estamos, con cualquier vanidad ilusoria, estamos perdiéndonos, desenfocándonos, distrayéndonos seguramente. Cosas que ni siquiera podrían ser pecado, pero son un peso innecesario que nos alejan del llamado, de la carrera que debemos correr por delante, como la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús. Padre, que nuestros hermanos, que todos podamos reenfocarnos, alinearnos a tu voluntad por medio de tu palabra, entender que somos victoriosos, vencedores. ¿Y quién es aquel que vence sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Padre, nosotros creemos eso y sabemos que somos vencedores por ti. En Cristo Jesús. Amén.